En el mundo existen muchos misterios que siguen sin resolverse, desde lugares desconcertantes hasta objetos inexplicables que se han encontrado a lo largo del mundo, desafiando toda explicación y cautivando nuestra imaginación. Nan Madol, Nan Madol, es un enigmático yacimiento arqueológico situado frente a la costa oriental de Pohnpei, uno de los estados federados de Micronesia. Conocida a menudo como la Venecia del Pacífico, Nan Madol consiste en una serie de islas artificiales y canales que cubren una superficie de casi 200 hectáreas. El lugar es famoso por su arquitectura megalítica. Se trata de enormes troncos de basalto de hasta 50 toneladas de peso, utilizados para construir muros, plataformas y otras estructuras. Los orígenes y la finalidad de Namaol siguen rodeados de misterio. Los investigadores estiman que se construyó entre los siglos XIII y XVII de nuestra era. Las leyendas locales atribuyen la construcción de Nan Madol a la brujería de dos hermanos. Bombay Beach Town, un animado paraíso de antaño para los amantes de la playa. Bombay Beach Town sufrió una trágica caída en la década de 1980. El Salton Sea, un lago vecino, empezó a sufrir la desecación y el aumento de la salinidad, causando estragos en el delicado ecosistema. En aquellos años dorados, las familias acudían en masa a estas costas, buscando solaz en el sol y el suave batir de las olas. Pero la naturaleza tenía un plan diferente, que cambiaría para siempre la playa de Bombay. Cuando las aguas del Salton Sea retrocedieron y se volvieron salobres, las empresas y los propietarios privados que antes prosperaban se vieron obligados a huir, dejando atrás los restos de una comunidad antaño vibrante. La playa de Bombay se convirtió en un pueblo fantasma. Cuando el agua se retiró, se vieron esqueletos de peces esparcidos por la playa. Esto hace que la playa desprenda un olor nauseabundo, poco acogedor para los turistas, que han convertido este lugar en un lugar poco atractivo como solía ser. La playa es todo lo contrario de lo que solía ser. Sin embargo, las masas de agua drenadas guardan secretos y descubrimientos inesperados que siguen asombrando a los pocos que se aventuran en este reino olvidado. Espadas de Ulfbert. Son un grupo de espadas medievales europeas que llevan la inscripción Plus in Ulfbert en sus hojas y que datan de entre los siglos IX y XI. Estas espadas son famosas por su excepcional calidad, ya que están fabricadas con acero de crisol de alta calidad, un material que no era habitual en Europa en aquella época. El proceso de producción de las espadas Ulfbert implicaba la eliminación de impurezas y la adición de carbono, lo que daba como resultado una hoja más fuerte y flexible. Las avanzadas técnicas metalúrgicas utilizadas para crear estas espadas han desconcertado a los investigadores, ya que se cree que no se desarrollaron en Europa hasta varios siglos después. El origen de las espadas Ulfbert y la identidad de su fabricante o fabricantes siguen siendo inciertos. Las teorías van desde la producción de las espadas por un único taller herrero hasta la idea de que la inscripción representa una marca prestigiosa que fue copiada por varios artesanos. Las espadas de Ulfbert siguen cautivando a historiadores y arqueólogos, que se preguntan cómo se desarrolló, utilizó y finalmente se perdió una tecnología tan avanzada durante la era vikinga. Piedras del hambre. Decenas de piedras del hambre fueron encontradas en la ciudad checa de Dinamic cuando Europa fue testigo de un aumento de la sequía, dejando a muchos rascándose la cabeza con incredulidad. Con numerosas fotografías y dibujos de principios del siglo XX, las piedras del hambre venían acompañadas de un inquietante mensaje que rezaba: «Cuando me veas llorar». Estas piedras del hambre, que datan de los siglos XV al XIX, son monumentos hidrológicos incrustados en el lecho de los ríos. Fueron colocadas allí por nuestros antepasados, con un mensaje premonitorio para las generaciones futuras y un crudo recordatorio de los duros tiempos que les tocó vivir. Estas piedras fueron testigos de las profundidades de sequías y hambrunas pasadas, y ahora emergen de los lechos secos de los ríos para compartir sus historias una vez más. Algunas piedras del hambre llevan incluso marcas de agua grabadas con fechas de sequías anteriores, lo que nos permite reconstruir la historia de la lucha de nuestros antepasados contra las implacables fuerzas de la naturaleza. Batería de Bagdad, también conocida como batería pártica,
Es un conjunto de 3 artefactos descubiertos en 1938 cerca de Bagdad, Irak. Los artefactos incluyen una vasija de cerámica, un cilindro de cobre, una barra de hierro que ensamblados se asemejan a una simple célula galvánica. Las teorías en torno a la función de la pila de Bagdad van desde su uso como simple recipiente de almacenamiento hasta como dispositivo capaz de generar una pequeña corriente eléctrica. Algunos investigadores proponen que la pila podría haberse utilizado para galvanizar oro sobre objetos de plata, una técnica conocida como dorado. Esta teoría, sin embargo, sigue siendo objeto de debate entre arqueólogos e historiadores. Estatuas budistas de 600 años de antigüedad. El río Yangtze es un río de Eurasia y el río es también el más largo del mundo, que fluye en su totalidad dentro de un país. Este río se encuentra en China en un momento en que los ríos de China se estaban secando debido a la sequía y el río Yangtze también se vio afectado. El río, que se canaliza a múltiples partes del país y se utiliza por muchas razones, se secó y dejó al descubierto un trío de estatuas budistas que se cree que tienen 600 años de antigüedad. Las 3 estatuas se encontraron en la parte más alta de la isla arrecifal, llamada Foyaliang. Inicialmente se identificaron como construidas durante las dinastías Ming y Qing. Una de las estatuas representa a un monje sentado en un pedestal de loto. La foto de estas estatuas se difundió inmediatamente por todo el país, pero a muchos no les sorprendió, ya que se cree que las estatuas aparecían cada vez que la sequía azotaba la región, por lo que parecía que el monje estaba deseando que lloviera. Las pipas de Baigón. Las tuberías de Baigón son una serie de misteriosas formaciones en forma de tubería que se encuentran cerca del monte Baigón, en la provincia china de Qinghai. Estas tuberías rojas oxidadas, ricas en hierro, están incrustadas en las formaciones de roca y arena, y algunas se adentrarán en la montaña, mientras que otras se extienden hacia el cercano lago de agua salada Ta. Desde su descubrimiento en el año 1990, las tuberías, cuyo diámetro varía desde el de un palillo hasta más de 30 milímetros, han suscitado un gran interés y especulaciones. El origen y la finalidad de las pipas de Baigón siguen siendo objeto de debate entre los investigadores. La cabeza de Tecaxic Calixtlahuaca. Tecaxic Calixtlahuaca es una pequeña figurilla de terracota descubierta en 1933 durante una excavación en el yacimiento precolombino de Tecaxic Calixtlahuaca, situado cerca de Toluca, México. La figura, que mide unos 5 centímetros de altura, representa un rostro masculino barbado con rasgos claramente europeos. El artefacto se ha datado aproximadamente en los siglos XIII o XIV, varios siglos antes de la llegada de Colón y otros exploradores europeos a América. El descubrimiento de la cabeza Tecaxic Calixtlahuaca ha generado un gran debate entre los investigadores, ya que su aparente origen europeo pone en tela de juicio la cronología aceptada del contacto entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Algunos estudiosos sostienen que la estatuilla es una prueba de los viajes transatlánticos precolombinos o de los intercambios culturales, mientras que otros sostienen que puede tratarse de un objeto más reciente que llegó al yacimiento arqueológico a través del comercio, un depósito accidental o un engaño deliberado. A pesar de los numerosos análisis e investigaciones, los orígenes y el significado de la cabeza Tecaxic Calixtlahuaca siguen siendo inciertos, lo que alimenta la especulación sobre la posibilidad de encuentros y conexiones no registradas entre culturas antiguas. Las murallas de Sacsayhuaman son un impresionante elemento arquitectónico de la antigua fortaleza inca de Sacsayhuaman, situada cerca de Cusco, Perú. Construidas en el siglo XV, los muros están formados por enormes piedras de forma irregular, algunas de las cuales pesan más de 100 toneladas, meticulosamente encajadas entre sí, sin utilizar mortero. La precisión y el trabajo artesanal exhibidos en la construcción de las murallas de Sacsayhuaman han fascinado a los investigadores durante mucho tiempo, a los investigadores que se esfuerzan por comprender cómo los incas consiguieron cortar, transportar y encajar piedras tan enormes con una precisión tan notable.
Se han propuesto varias teorías para explicar las técnicas de construcción empleadas por los incas, como el uso de cuerdas y rampas, la manipulación de las propiedades de la piedra mediante el uso de extractos de plantas e incluso la ayuda de seres extraterrestres. Sin embargo, no se ha establecido ninguna explicación definitiva y los verdaderos métodos empleados por los constructores incas siguen siendo un misterio. Las murallas de Sacsayhuaman y Huaman son un testimonio del ingenio y la habilidad de las civilizaciones antiguas, desafiando nuestra comprensión moderna de sus capacidades e inspirando asombro ante los secretos que aún se nos escapan. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. Las olas de calor que azotan Europa no solo han provocado temperaturas récord y campos calcinados, sino que algunos lagos han alcanzado niveles mínimos históricos. Y eso nos lleva a las aguas afectadas por la sequía del río Po en Italia, cerca de la localidad septentrional de Borgo Vergilio, cerca de la ciudad de Mantua, en el norte del país. El río bajó tanto que dejó al descubierto una bomba de la Segunda Guerra Mundial sumergida hasta entonces. La descubrieron unos pescadores que estaban pescando. Tras su hallazgo, los artificieros descubrieron que contenía 1.500 kilos de explosivos. Naturalmente, esto suponía una amenaza para las más de 3.000 personas que vivían cerca del río Po. Como medida, los artificieros cerraron el espacio aéreo y evacuaron a los habitantes cercanos. Después, el explosivo fue trasladado a una cantera local a unos 45 kilómetros de su estación, donde fue detonado. En 2022, Italia declaró el estado de emergencia para las zonas circundantes a la PO, que actualmente se encuentra a 1/10 de su nivel medio de agua. Aparte de la saga de la bomba, la sequía ha destruido la vegetación de las riberas, los anfibios del agua y todo el ecosistema que vive alrededor del entorno de agua dulce. El primer submarino 2001. Un arqueólogo marino llamado James Delgado pasaba por la isla de San Telmo, una de las islas del archipiélago de las Perlas en Panamá, cuando divisó los restos de un submarino japonés utilizado en la Segunda Guerra Mundial. No pudo verlo con claridad hasta que bajó la marea. Cuando el agua estaba a un nivel aún más razonable, vio lo que parecía un submarino. Estaba extremadamente mojado y manchado de naranja y rojo por la corrosión. Este submarino sorprendió al propio experto, ya que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Además, el submarino no parecía un buque de guerra submarino japonés, como se había pensado antes, lo que hace que todo resulte desconcertante. Pero tras un cuidadoso análisis, los restos del submarino guardaban cierto parecido con el Holland, uno y otras naves fabricadas por John Holland, un inventor irlandés-estadounidense. Sin embargo, no era él quien lo había fabricado. Este submarino era diminuto en comparación con los que fabricaba John Holland. También tenía forma de cigarro y una torre de vigilancia baja. Normalmente los submarinos tienen torres con conos altos. Aunque el submarino estaba firmemente asentado sobre la arena, su interior estaba en muy mal estado. Además, el agua había destruido los metales que sobresalían y el submarino era bastante antiguo. Parecía de la década de 1900, pero el hierro parecía más joven. En torno a la década de 1850, los buques tenían una torre de mando pequeña y estrecha, lo que dificultaba que Delgado cupiera en su interior. Como el rastreo de su origen parece incierto, muchos creen que esta embarcación submarina pudo haberse cobrado la vida de quien la construyó. Número 7. Las esferas de Klerksdorp. Son una colección de pequeños objetos de forma esférica a discoidal hallados en los yacimientos de pirofilita cercanos a Ousdal, Sudáfrica. Estos curiosos artefactos, cuyo tamaño varía entre unos pocos milímetros y varios centímetros de diámetro, están compuestos de pirofilita, un mineral metamórfico blando. Las esferas exhiben una característica estructura radial y a menudo presentan surcos paralelos a lo largo de sus ecuadores, lo que ha suscitado especulaciones y debates sobre su origen y formación. Algunos sostienen que las esferas de Klerksdorp son prueba de la existencia de tecnología avanzada o incluso de una intervención extraterrestre, mientras que los principales científicos sostienen que se trata de formaciones geológicas naturales, conocidas como concreciones. Las concreciones se forman por el receptor de minerales alrededor de un núcleo, como una concha o un guijarro, lo que da lugar al crecimiento de una masa dura y compacta. Canal de San Martín.
En 1825, Napoleón construyó el Canal de San Martín. Fue el mejor método para resolver el problema de abastecimiento de agua en la región. Para que sirviera a su propósito, el canal fue construido para ser drenado y limpiado una vez cada 10 o 15 años. Así fue hasta que se abandonó y se dejó sin drenar durante 15 años. Tras la larga espera, el canal volvió a ser recordado. Fue en 2016, cuando los trabajadores comenzaron a vaciar lentamente el canal, que contiene aproximadamente 90,000 metros cúbicos de agua. Como parte de esto, el agua se drenó en el río Sena, un río de 777 kilómetros de largo en el norte de Francia. Encontraron un montón de cosas. Estos extraños objetos encontrados en el fondo son una de las vistas más curiosas e intrigantes de la ciudad, arrojando los misterios cubiertos de barro de la vida parisina. Bajo el canal encontraron una bolsa llena de botellas de vino, cajas fuertes, monedas de oro, lavadoras, 40 toneladas de basura, montones de sillas de oficina, 56 coches y bicicletas, todo pescado. Cuando lo pienses, estarás de acuerdo en que la gente es muy asquerosa. El sudario de Turín. El sudario de Turín es una tela de lino de siglos de antigüedad que lleva la débil imagen de un hombre. Algunos creen que es el lienzo funerario de Jesucristo. El sudario mide aproximadamente 14.3 por 37 pies y muestra las impresiones frontal y posterior de un hombre con heridas consistentes con la crucifixión. Los orígenes y la autenticidad del sudario de Turín han sido objeto de intenso debate y escrutinio, y se han realizado numerosos estudios para determinar su antigüedad y la naturaleza de la imagen. Las pruebas de datación por radiocarbono, realizadas en 1988, sugirieron que la sábana santa se hizo entre 1260 y 1390 de nuestra era, lo que indicaba que no podía ser el lienzo funerario de Jesús. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado estas conclusiones. Algunos científicos proponen que la muestra utilizada para la datación por radiocarbono estaba contaminada, lo que podría sesgar los resultados. El método exacto por el que se creó la imagen en la tela sigue siendo un misterio, ya que no se han encontrado restos de pigmentos o tintes. Se han propuesto numerosas hipótesis, como el uso de reacciones químicas naturales, técnicas artísticas o incluso la liberación de radiación durante el acontecimiento de la resurrección. El sudario de Turín sigue cautivando y dejando perplejos a los investigadores, sirviendo como un poderoso símbolo de fe y un enigma que desafía la explicación científica. Esqueletos humanos en el lago Mead. El lago Mead es un embalse artificial de la presa Hoover. El lago se encuentra a solo 25 millas de Las Vegas, Nevada, y se extiende hasta un máximo de 10 millas de ancho en algunas zonas. La superficie del embalse mide 229 millas cuadradas, lo que lo convierte en uno de los mayores lagos construidos del planeta. Y un dato importante es que la masa de agua sirve como fuente de agua potable y de riego para decenas de millones de personas de las regiones circundantes. Pero en 2022, la región suroeste de Estados Unidos sufrió un aumento de la temperatura y finalmente una sequía. Fue tan insoportable que llevó los niveles de agua del lago Mead a mínimos históricos y provocó un rápido retroceso de su costa. Esta situación propició el descubrimiento de extraños restos. El lago seco ha revelado puñados de embarcaciones sumergidas anteriormente. Un buque histórico de la época de la Segunda Guerra Mundial. Platos blancos agrietados con delicados motivos florales, tazas de café, una batidora llena de tierra, rocas antiguas y una de las válvulas de toma de agua originales del embalse. Sin embargo, lo más impactante de estos descubrimientos fue la cantidad de restos humanos hallados en el lago. Durante el verano de 2022, había restos de al menos 6 personas en el lago Mead, incluido el cadáver de un buceador que desapareció misteriosamente hace 20 años. En el lago Mead también se encontró un cadáver en un barril con una herida de bala, aunque al parecer ninguno fue consecuencia de un asesinato ni nada siniestro. Pero se dijo que uno de ellos pertenecía a una víctima de homicidio que murió a mediados de los 70 y principios de los 80. Se creía que los otros restos pertenecían a nadadores que se ahogaron en el lago a principios del año 2000. Lecho del lago de Marte seco. Aún no estamos seguros de que el planeta rojo contenga vida.
Este ha sido un debate que ha durado mucho tiempo, incluso antes de que los humanos empezaran a desplazarse al espacio. Sin embargo, en un descubrimiento reciente, hay un indicio de que el planeta seguramente contiene vida. Se encontró una prueba en el cráter Gale de Marte, un vasto y seco lecho de un antiguo lago con una montaña en su centro, y esto reveló la presencia de microbios. Desde que el rover Curiosity de la NASA aterrizó en Marte en 2012, por fin se encontraron sedimentos que contenían sales de sulfato en el cráter, lo que sugiere que una vez albergó lagos salados. El estado del lago explica además que presente marcadas diferencias químicas entre el agua profunda y el agua poco profunda. En la Tierra, un lago estratificado como este es adecuado para diversos tipos de microbios. Así se demostró que Marte ha albergado una serie de hábitats diferentes. Algunos investigadores afirman que las formaciones de agua salada pueden aumentar en la superficie marciana a medida que el planeta pasa a un clima árido. Creen que así ocurrió hace unos 3.500 millones de años. Piedras Dropa, también conocidas como piedras Dropa, son una controvertida colección de artefactos en forma de discos, supuestamente descubiertas en 1938 en las montañas Bayanhar de China. Las piedras, de material desconocido, miden unos 20 centímetros de diámetro y presentan un agujero central de una ranura en espiral con pequeñas marcas jeroglíficas. Según algunas versiones, las piedras se encontraron junto a los restos de un pueblo prehistórico conocido como Dropa o Sopa, de baja estatura y cabeza inusualmente grande. La historia de las piedras Dropa ha sido objeto de considerable escepticismo y debate. Muchos investigadores cuestionan su autenticidad y las circunstancias de su descubrimiento. Algunos defensores de las piedras sostienen que representan la prueba de un contacto extraterrestre o de una antigua civilización desconocida, mientras que otros las tachan de engaño o interpretación errónea de formaciones geológicas naturales. La verdadera naturaleza y los orígenes de las piedras Dropa siguen rodeados de misterio, y los propios artefactos parecen haberse perdido u ocultados a la vista del público. Como resultado, las piedras Dropa siguen cautivando la imaginación y alimentando la especulación sobre los secretos de nuestro antiguo pasado. Mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es un antiguo artefacto griego descubierto en 1900 por buceadores con esponjas cerca de la isla de Anticitera. Se trata de un complejo dispositivo mecánico accionado a mano con un sistema intrincado de engranajes, diales y punteros. Se cree que el mecanismo fue creado alrededor del siglo A y su finalidad ha sido objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. Tras exhaustivos análisis, los expertos creen que se utilizaba como calculadora astronómica. Predecía la posición de los cuerpos celestes, los eclipses e incluso las fechas de los Juegos Olímpicos. A pesar de la avanzada tecnología demostrada por el mecanismo de Anticitera, nunca se han encontrado otros dispositivos comparables de la misma época. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se desarrolló y se perdió una tecnología tan avanzada. La anomalía del mar Báltico. Es una misteriosa formación submarina descubierta en 2011 por un equipo de cazadores de tesoros suecos, Ocean X-Team, mientras utilizaban equipos de sonar para buscar restos de naufragios en el mar Báltico. La anomalía, que se encuentra a una profundidad de unos 300 pies, aparece como un objeto circular de unos 60 metros de diámetro, con una estructura central elevada poco habitual. Su forma y características han suscitado un gran interés y especulaciones sobre su origen y naturaleza. Se han propuesto varias teorías para explicar la anomalía del mar Báltico, desde formaciones geológicas naturales como depósitos glaciares o rocas volcánicas, hasta los restos de una ciudad hundida o una nave extraterrestre. Sin embargo, no se ha establecido una explicación definitiva, ya que los escasos datos disponibles procedentes de imágenes de sonar y expediciones de submarinismo no han proporcionado información suficiente para extraer resultados concluyentes. La anomalía del mar Báltico sigue cautivando la imaginación de investigadores y aficionados por igual, sirviendo como recordatorio de los muchos misterios que aún se ocultan bajo la superficie del océano. Ciudad de 3.004 años de antigüedad. El río Tigris es una importante fuente de irrigación
y tiene una rica historia que se remonta a las primeras civilizaciones. Debido a su importancia para una región en gran parte árida, la mayor parte del Tigris se encuentra en Irak, y como cualquier otro río, ahora se ve reducido por la sequía. La sequía dejó al descubierto en los primeros meses de 2022 una extensa ciudad de 3.400 años de antigüedad que emergió a la superficie del embalse de Monsul, en la región del Kurdistán, al norte de Irak. Esta ciudad, conocida como Sakiku, se construyó en la Edad de Bronce y se cree que fue un asentamiento del Imperio Mitanni, que reinó entre 1550 y 1350 a.C. El territorio del reino, según Ivana Pulges, arqueóloga de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, Alemania, se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el norte de Irak. Gran parte de las estructuras estaban hechas de ladrillos de barro secados al sol, que normalmente no resistirían bien bajo el agua. A lo largo de la ciudad también se encontraron tablillas cuneiformes hechas de arcilla sin cocer. Cómo sobrevivieron tantas décadas bajo el agua sigue siendo un milagro. Esta tablilla parece ser la única prueba de quiénes eran los Mitanni. Isla Mormón. A pesar de su nombre, este extraordinario lugar no era exactamente una isla. Estaba enclavada a orillas de un río, con agua a cada lado, y el lago Folsom atravesando su extremo sur. A mediados del siglo XIX, la fiebre del oro transformó este lugar, aparentemente ordinario, en un centro de actividad y oportunidades. No se sabe cuánto tiempo fluyeron las riquezas, pero hacia 1853, la isla Mormon contaba con una próspera comunidad de 2.500 personas. Era una comunidad con 4 hoteles, 5 tiendas de mercancías generales y 3 tiendas de productos secos, lo que creaba una animada zona comercial. La isla Mormón bullía con la energía de quienes buscaban fortuna y éxito. En septiembre de 2015, el lago Folsom, uno de los fuertes suministros de agua de la isla, descendió unos 381 pies por debajo de su nivel normal, lo que provocó la extinción de la isla Mormón, antigua ciudad fantasma romana. En torno al año 75 después de Cristo, un campamento militar romano llamado Aquis Querquenis ocupaba Galicia, a 330 millas de Madrid. Al cabo de unos años, el campamento se convirtió en un embalse que suministraba agua a los asentamientos cercanos. Como resultado, la base militar desapareció y nunca volvió a pasar a la historia. Pero casi 2000 años después, la histórica ruina volvió a la vida gracias a una sequía submarina. Utilizando un dron, pudimos ver los impresionantes pilares cortos, muros en ruinas, arcos y fosos que forman los cimientos de esta aldea olvidada. Estas ruinas forman 2 graneros, una basílica, un templo e incluso un hospital. También se creía que, en su apogeo, este campamento era lo bastante grande como para albergar a un total de hasta 600 soldados y sus comandantes. Pero, según los arqueólogos, el asentamiento fue abandonado mucho antes de que se inundara, lo que explica el estado de abandono de la ciudad. De no ser por la sequía, la ciudad fantasma de 2000 años de antigüedad habría seguido siendo un mito. El disco de Phaistos es un artefacto único y enigmático descubierto en 1908 durante una excavación en el Palacio Minoico de Phaistos, en la isla griega de Creta. El disco de arcilla cocida mide aproximadamente 15 centímetros de diámetro y está cubierto por ambos lados con una disposición en espiral de 241 símbolos. Estos símbolos, que parecen estar grabados a presión en la arcilla, con un juego de sellos tallados, representan diversos objetos, animales y figuras humanas. Se cree que el disco de Phaistos data del segundo milenio antes a Cristo, lo que lo convierte en uno de los ejemplos más antiguos conocidos de un texto impreso. A pesar de los numerosos estudios realizados, el significado de los símbolos y la finalidad del disco de Phaistos siguen siendo desconocidos. Algunos investigadores creen que representan una forma de escritura o protoescritura, mientras que otros sostienen que puede tratarse de un objeto decorativo o incluso de un juego de mesa. Se han hecho numerosos intentos de descifrar el disco y las propuestas de traducción desde un himno religioso hasta un tratado político.
El disco de Phaistos sigue desconcertando a los expertos y es un tentador recordatorio de los límites de nuestra comprensión de las culturas antiguas y sus tecnologías. Espada antigua de un lago de Suecia. Una niña de 8 años, Saga Banechek, encontró una espada de la época previkinga mientras nadaba en un lago de Vidostern, en Suecia, durante el verano. Para que una niña nadara, significaba que el nivel del agua era extremadamente bajo en ese momento, debido a una sequía. Gracias a ello, Saga pudo descubrir la antigua arma. La joven dijo que al principio pensó que era un palo y tuvo que llevárselo a su padre, que identificó el objeto antiguo como una espada. La joven entregó la espada a los que saben de estas cosas, y estos calculan que la espada data de hace 1500 años, lo cual es muy antiguo. El descubrimiento de Saga llevó al museo y al consejo local a dirigirse al lago Vidostern para seguir excavando el lugar en busca de más reliquias que pudieran estar al acecho bajo el agua. Esferas de piedra de Costa Rica. También conocidas como las bolas, son una colección de más de 300 misteriosas piedras esféricas esparcidas por el delta del Diquis y la isla del Cano, en Costa Rica. Estas enigmáticas esferas de piedra varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro y pueden pesar hasta 15 toneladas. Se elaboraron a partir de diversas rocas, como piedra caliza, coquina y granito, y fueron creadas entre 600 y 1500 después de Cristo por indígenas precolombinos. La finalidad y el significado de las esferas de piedra de Costa Rica han sido objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis es un extraordinario mapamundi del siglo XVI, creado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. El mapa, dibujado sobre piel de gacela, es una copia parcial de una fuente más antigua que muestra las costas occidentales de Europa y el norte de África, así como la costa oriental de Sudamérica. Lo que hace que el mapa de Piri Reis resulte especialmente intrigante es la sorprendente precisión con la que representa estas regiones, incluida la posición exacta de varias islas y accidentes costeros. Algunos teóricos han sugerido incluso que el mapa muestra una Antártida sin hielo, lo que sería inexplicable dado los conocimientos disponibles en la época. El mapa ha suscitado un gran debate entre historiadores y cartógrafos, que se preguntan cómo se pudo elaborar una representación tan exacta del mundo a principios del siglo XVI. Algunos sostienen que el mapa es una prueba de los avanzados conocimientos cartográficos que poseían las civilizaciones antiguas, mientras que otros sugieren que es el resultado de una hábil síntesis de múltiples fuentes realizada por Piri Reis. A pesar del debate en curso, el mapa de Piri Reis sigue siendo un misterio perdurable y un testimonio del ingenio y la curiosidad de los primeros cartógrafos. El lago de los esqueletos. En 1942, unos guardas forestales británicos que patrullaban la orilla del lago Ropkond, un lago glaciar del estado indio de Uttarakhand, encontraron restos congelados durante la mayor parte del año. Pero llegó un momento en que el hielo se estaba reduciendo y la nieve se derritió. Bajo la nieve derretida se encontraron esqueletos. Al derretirse más la nieve, se hicieron visibles más restos en el lago, lo que asustó a todo el mundo. Surgieron muchas teorías para explicar el misterio, y una de ellas fue que, como los restos se descubrieron en tiempos de guerra, se supuso que pertenecían a soldados enemigos que habían intentado colarse en la India. Pero al investigar más a fondo, se descubrió que los huesos no estaban lo suficientemente frescos como para respaldar esa predicción. Así que la opinión contraria fue que los restos pertenecían a miembros de la realeza que perecieron en una ventisca hace unos 870 años. Eso estuvo cerca. Pero según los científicos, la datación por carbono de algunos de estos esqueletos se remonta a unos 1200 años, lo que demostró aún más que nuestra teoría era errónea. Otra teoría es que los esqueletos pertenecían a invasores que enfurecieron a la diosa india del mar, por lo que la diosa los atacó furiosa. Puede que esta teoría también se acerque. Fuente Magna, el Cuenco. Es un controvertido artefacto descubierto en 1950 cerca del lago Titicaca, Bolivia. El cuenco, hecho de cerámica
y que mide aproximadamente 14 pulgadas de diámetro, está intrincadamente decorado con figuras zoomorfas y antropomorfas. Lo que hace especialmente intrigante al cuenco Fuente Magna es la presencia de dos escrituras distintas grabadas en su superficie. Una se asemeja a la escritura cuneiforme sumeria y la otra presenta similitudes con la escritura protoeamita, ambas originarias de la antigua Mesopotamia. La presencia de estas escrituras en un artefacto hallado en Sudamérica ha alimentado las especulaciones sobre un posible contacto entre las antiguas civilizaciones mesopotámicas y sudamericanas, lo que desafiaría la comprensión convencional de la historia de la exploración global y el intercambio cultural. Sin embargo, la autenticidad del cuenco Fuente Magna y sus inscripciones han sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos sugieren que se trata de una falsificación moderna o que es el resultado de una interpretación errónea. El cuenco de Fuente Magna sigue siendo una prueba enigmática y controvertida que plantea interrogantes sobre el alcance de las antiguas interacciones culturales y la posibilidad de que existan capítulos perdidos en la historia de la civilización humana. Mientras los investigadores siguen estudiando y debatiendo los orígenes y las implicaciones del cuenco de Fuente Magna, sirve como recordatorio de los misterios que aún se ocultan en nuestro pasado colectivo. El manuscrito Voynich es un misterioso libro manuscrito e ilustrado que data de principios del siglo XV. El manuscrito está escrito en una escritura desconocida que ha desafiado todos los intentos de desciframiento por parte de lingüistas, criptógrafos e historiadores. Sus páginas están llenas de dibujos de plantas, diagramas astronómicos y figuras humanas, pero su significado sigue siendo difícil de descifrar. La naturaleza enigmática del manuscrito Voynich ha dado lugar a numerosas teorías sobre su propósito, que van desde un elaborado engaño hasta un auténtico registro de conocimientos secretos. A pesar de los exhaustivos análisis y esfuerzos por descifrar su código, la verdadera naturaleza y finalidad del manuscrito Voynich siguen eludiendo a los investigadores. Este desconcertante artefacto es un testimonio de los límites de nuestro conocimiento y del atractivo perdurable de los misterios sin resolver. El Valle de las Mil Lingas Lingam, también llamado Shiva Lingam, es una escultura rocosa que se encuentra en el río Shalmala, en la localidad de Sirse. A lo largo de la orilla de este río se encuentra un lugar llamado Shalmala, un río de renombre que sirve de paso a varios lugares de culto hindú. Quizá por eso el gobernante Sadashivaraya del reino de Vijayanagar, en algún momento entre 1978 y 1718, hizo estos 1000 lingam de Shiva para apaciguar al dios hindú Shiva. El lingam representa la energía divina y el poder creativo del señor Shiva, y tiene un inmenso significado en la mitología y el culto hindúes. Se cree que la presencia de 1000 lingam en un lugar crea un poderoso vórtice espiritual que atrae a devotos de todas partes. Sus formas y tamaños se elaboran con piedra, metal o incluso elementos naturales como cristal o arena. A pesar de esta variación, cada lingam transmite su energía y simbolismo, lo que lo convierte en un terreno lo bastante sagrado como para ofrecer a los devotos una experiencia realmente enriquecedora y única. Muchos de los que acuden a este lugar sagrado se entregan a sentidas plegarias, realizan rituales tradicionales y ofrendas en busca de bendiciones, guía y transformación espiritual. La historia cuenta que el rey Sadashivaraya no tenía hijos, así que un sacerdote le dijo que hiciera 1008 Shiva lingas y tendría hijos. Así que mandó a hacerlas todas. Los lingam son símbolos sagrados que no solo representan un rico patrimonio cultural, sino que también sirven como un poderoso recordatorio de la naturaleza eterna de la espiritualidad y la devoción. Grutas de Longzhou. Son una serie de 24 cuevas artificiales descubiertas en 1990 cerca del pueblo de Longzhou, en la provincia china de Xinjiang. Las grutas, talladas en piedra limosa, destacan por su gran tamaño, su intrincado diseño y la precisión de su construcción. Cada gruta presenta un diseño único, con habitaciones, pasillos y escaleras, así como dibujos y marcas cincelados en paredes y techos. El volumen de roca extraído durante la construcción de las grutas de Longzhou se estima en más de 1 millón de metros cúbicos. A pesar de la extensa investigación, el origen,
propósito y métodos de construcción de las grutas de Longyu siguen siendo un misterio. Se cree que las grutas datan de hace al menos 2000 años, pero no se han encontrado registros históricos ni inscripciones que arrojen luz sobre sus creadores o sus motivaciones. Göbekli Tepe, situado en el sureste de Turquía, es un enigmático yacimiento arqueológico que ha desafiado la comprensión convencional del desarrollo de la civilización humana. Descubierto en 1994, Göbekli Tepe consiste en una serie de recintos de piedras circulares y rectangulares, con pilares de piedra caliza en forma de T, adornados con intrincadas tallas de animales, seres humanos y símbolos abstractos. La datación por radiocarbono ha situado la construcción de Göbekli Tepe en torno al 906 a.C., una de las estructuras monumentales más antiguas del mundo. La finalidad y el significado de Göbekli Tepe siguen siendo objeto de investigación y debate entre los estudiosos. Algunos investigadores proponen que el yacimiento sirvió como centro ritual o ceremonial para las primeras sociedades de cazadores-recolectores, mientras que otros sugieren que pudo desempeñar un papel en la aparición de la agricultura y el desarrollo de estructuras sociales más complejas. Las técnicas de construcción, la habilidad artística y la capacidad de organización demostradas por los constructores de Göbekli Tepe han obligado a los arqueólogos a replantearse las teorías tradicionales sobre la naturaleza de las sociedades prehistóricas y los orígenes de la arquitectura monumental. Göbekli Tepe se erige como testimonio del ingenio y la ambición de los primeros humanos, invitándonos a reconsiderar nuestra comprensión del pasado. Vías de ferrocarril submarinas. El lago Taps es un embalse del condado de Pierce, Washington, que se inundó en 1911 para alimentar una presa hidroeléctrica. Con la puesta en marcha del proyecto, hubo que sacrificar 4 millas cuadradas de campo, una antigua vía férrea y parte de un bosque. Cuando se drenaron las presas para repararlas, se revelaron los secretos que yacían debajo. Tras un siglo sumergidos, quedaban en pie los restos de caballetes formados. También quedaron al descubierto ramas y troncos de árboles. También se hicieron visibles los restos de un bosque floreciente que fue sacrificado. El lago Taps solo se vació temporalmente en aquella época para aliviar la presión sobre las presas cercanas. Y tras las reparaciones, el lago volvió a inundarse, sepultando los caballetes de tren y el bosque visibles. Meteorito más antiguo que la Tierra. En 1969, un meteorito se estrelló cerca de la localidad australiana de Murchison, dejando tras de sí algunos fragmentos. Aunque al principio estos fragmentos parecían rocas espaciales ordinarias, pronto se vio que no era así. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, como los científicos tenían que hacer algunos análisis, primero trituraron el polvo estelar hasta convertirlo en una pasta. Aunque desprendía un olor horrible, siguieron triturándolo hasta que quedó suave. Después de molerlo, lo disolvieron con ácido hasta que solo quedaron granos de polvo de estrellas. Con este proceso, se descubrió claramente que los granos presolares contenían polvo de estrellas más antiguo que nuestro planeta, e incluso que nuestro propio Sol. Se descubrió que databan de hace miles de millones de años. El emocionante descubrimiento dejó atónitos a muchos científicos de todo el mundo.